Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Cambios en la renta de personas naturales 2022. En este artículo de Legis explican de una manera muy fácil y los ejemplos fáciles de entender también los cambios en la renta de personas naturales, reforma 2022. Conoce los principales cambios en la renta de personas naturales con la reforma 2022. Sin duda alguna, la reforma tributaria del actual gobierno ha sido una de las principales noticias del año 2022. En este documento se destacarán los principales cambios que se implementarán en la renta de las personas naturales. Conoce si te ves afectado por los efectos de esta reforma. Los siguientes son los principales cambios que trajo la Ley 2277 del 2022 en cuanto a tributación de personas naturales se refiere, tomando la perspectiva específicamente de aquellas que reciben rentas de trabajo. Las cifras en VT se convirtieron a pesos según el valor de la VT del año 2023, 42.412. Entonces, el primer cambio, renta exenta de pagos laborales. Se mantiene en el 25%, pero se redujo su límite hasta el 2022. Este límite era de 240 VT mensuales, 2.880 VT anuales. Ahora son 790 VT anuales en pesos y en términos anuales sería pasar de 122.147.000 a 33.505.000. Las pensiones provenientes del exterior o de organismos multilaterales antes estaban grabados en su totalidad, ahora solo la parte que supere las 1.000 VT mensuales está grabada, es decir, 42.412.000 pesos. Cuando hacíamos las declaraciones de los extranjeros con residencia en el país, que no podíamos, hasta el 2022 no se podía tomar nada exento de esas pensiones. Ahora se puede, en la parte que supere son exentas hasta los 1.000 VTs. Renta exenta para rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria. Aplica el 25% exento que tienen los pagos laborales para estas rentas sin la necesidad de que cumplan con los requisitos de contratación de personal y de tiempo de contratación, es decir, aplicaría para todos los trabajadores independientes. Renta líquida gravable a la que se le aplicará la tarifa del artículo 241 del Estatuto Tributario. Con la nueva norma se incluye dentro de esta renta aquella procedente de cédula de dividendos y participaciones, es decir, ahora la renta que se lleva a aplicar la tabla del artículo mencionado está compuesta por las rentas líquidas cedulares de rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, rentas de pensiones, rentas de dividendos y participaciones, siendo esta la nueva renta líquida cedular que se adiciona para ser llevada a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Debe recordarse que esta tabla, que corresponde a la tarifa del impuesto de renta de personas naturales residentes, contiene varios rangos con tarifas marginales crecientes, van desde el 0% hasta el 39%, según el valor de la renta líquida. Límite de las rentas exentas y deducciones. Se mantiene el límite porcentual de rentas exentas y deducciones que se pueden restar del ingreso neto, es decir, el 40% no sufrió cambio, no obstante, sí se modificó el techo que puede tener ese 40% al pasar de 5.040 VTs a 1.340 VTs, es decir, pasa de 213.756.000 a 56.832.000. Deducción por dependientes. Se establece una nueva deducción por dependientes sin perjuicio de lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario, que se refiere a deducciones de la base de retención en la fuente. La nueva deducción, que no está sujeta al límite del 40%, permite deducir 72 VTs por dependiente y hasta por 4 dependientes, es decir, un total de 287 VT al año, 12.215.000. Como la norma dice que se puede aplicar esta deducción de la renta líquida gravable de la cédula general sin perjuicio de lo indicado en el inciso 2 del artículo 387 del Estatuto, se podría interpretar que lo indicado en esta norma sigue vigente, pero solo para efectos de disminuir la base mensual de retención en la fuente.
Esta norma se refiere a una deducción de la base de retención equivalente al 10% del ingreso bruto y hasta un máximo de 32 VT mensuales, 1.357.000 o 16.286.000 anuales. Nueva deducción para personas naturales con ingresos de la cédula general, rentas de trabajo de capital o no laborales. Será del 1% de las compras de bienes o servicios sin que exceda 240 VTs, 10.179.000 pesos. Esta deducción no estará sujeta al límite del 40% y deberá cumplir con varios requisitos, entre ellos que la compra esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa. Retención de la fuente para rentas de trabajo que no provenga de una relación laboral, legal o reglamentaria. La retención de la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario aplicará para todos los independientes, pues se eliminarán los requisitos de contratación de personal y la referencia a los pagos mensualizados. Estimación de costos y gastos. Para las rentas de trabajo en las que procedan costos y gastos deducibles, estos se estimarán en un 60% de los ingresos brutos. Estos costos y gastos deberán estar soportados con un documento electrónico, factura, comprobante de nómina, documentos equivalentes según corresponda. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta un ejemplo básico de los efectos que estos cambios traerán en la tributación de las personas naturales. Consideremos una persona natural con un salario mensual de 8 millones y otra con un salario mensual de 12 millones. Esta persona recibe su prima de servicios, vacaciones y cesantías de acuerdo con el salario mencionado. Los aportes a seguridad social se calculan sobre el valor del sueldo y de las vacaciones. Esta persona pudo soportar compra de bienes y servicios por un valor de 1 millón y toma el máximo de deducciones permitido por la norma tributaria. Para la persona que gana 12 millones al mes, desde antes de la reforma, sueldo y prestaciones sociales 174 millones, menos ingresos no constitutivos de renta, salud 6 millones, pensión incluye fondo de solidaridad 7 millones 500. Total ingreso neto 160 millones 500.000. El límite de deducción es 40%, entonces a los 160 millones 500.000 le sacamos el 40%, quedarían 64 millones 200. El límite antes de la reforma es de 5.040 VTs multiplicado por el VT del 2023, 42.412. Entonces el límite sería 213.756.000. Total deducciones con límite incluye el 25% de renta exenta. O sea, el total de lo que se puede deducir, el 40% de deducciones más renta exenta, daría 64.200.000. La renta líquida gravable entonces sería 160.500.000 menos los 64.200.000, daría 96.300.000 pesos. Y el impuesto en la tabla daría 11.696.000. Con la reforma, entonces el ingreso anual, sueldo y prestaciones sociales serían 174 millones de pesos, menos ingresos no constitutivos de renta, salud 6 millones, pensión incluye fondo de solidaridad 7.500.000, igual ingreso neto 160.500.000. El límite de deducciones del 40, que sería 64.200.000. Pero aquí con la reforma ya el tope bajó de 5.040 VTs a 1.340 VTs, que multiplicados por el VT del 2023, 42.412, solo podría, el tope de los 40% sería 56.832.000. Tiene unas deducciones sin límite de 1 millón de pesos. Entonces la renta líquida gravable sería los 160.500.000 menos los 56.832.000 menos deducciones sin límite 1 millón, daría 102.668.000. Impuesto tabla artículo 241 del Estatuto Tributario le daría 13.479.000 pesos. En este caso se observa el efecto del techo para el límite del 40%, es decir, el valor máximo en VT que se puede tomar. Con la reforma, este valor máximo en VT
es menor que el 40%, por lo que el límite en VT es el que se debe tomar. No obstante, con la reforma se puede tomar 1 millón de la nueva deducción por compras. Sin la reforma se podría tomar la totalidad del límite del 40%, ya que el techo de VT era considerablemente mayor a nivel de impuesto. Se presentó un incremento del 15.24%. Faltaría completar la liquidación de la declaración con la retención de la fuente que se practica esta persona con el fin de determinar el valor a pagar. B. Para la persona que gana 8 millones al mes, antes de la reforma, ingreso anual, sueldo y prestaciones sociales, 116 millones de pesos, menos ingresos no constitutivos de renta, salud 6 millones de pesos, pensión incluye fondos de solidaridad 7 millones 500, igual ingreso neto 102 millones 500 mil. Por el 40% del límite de las deducciones daría 41 millones de pesos. El límite en VT, 5.040 VTs por 42.412, el límite sería 213.756.000. El total de deducciones con límite 41 millones. La renta líquida gravable entonces sería los 102.500.000 menos el total del 40% que puede deducir 41 millones. El impuesto, según la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, da 2.901.000. Con la reforma, el ingreso anual, sueldo y prestaciones sociales, 116 millones de pesos, menos ingresos no constitutivos de renta, salud, 6 millones, pensión incluye fondo de solidaridad, 7.500.000, igual ingreso neto, 102.500.000. El límite de deducciones, el 40%, 41 millones de pesos. El límite con la nueva reforma en 1.340 VTs por 42.412, el límite sería 56.832.000, o sea que se puede deducir los 41 millones de pesos. Y la reforma incluyó las deducciones sin límite del millón de pesos por la compra de bienes o servicios. Dice que está por fuera del límite del 40%. Y el tope del 1% sería, dice, será el 1% de las compras de bienes y servicios sin que exceda de 240 VTs, 10.179.000. Esta deducción no estará sujeta al límite del 40% y deberá cumplir con varios requisitos, entre ellos que la compra esté soportada con factura electrónica de venta con previa validación. La renta líquida gravable le daría 60.500.000, el impuesto en la tabla artículo 241 del Estatuto Tributario 2.711.000. Para este nivel de ingresos, el límite del 40% está en ambos escenarios por debajo del límite, por lo que es este valor el que se puede tomar. Con la reforma se puede tomar en adición al límite la deducción por compras y servicios soportada con facturas electrónicas, con lo que para este nivel de ingresos se podría tomar una deducción adicional que no se podía tomar antes, reduciendo el valor del impuesto. En este caso, el impuesto se redujo en 6.55%, igual que en el caso anterior, queda pendiente reflejar la retención en la fuente respectiva para determinar el valor a pagar o posible saldo a favor. Con estos ejemplos de nivel básico, se puede apreciar el efecto de la reforma tributaria. Para estos dos niveles de ingresos y supuestos se requiere realizar más ejercicios de modelación con otros escenarios para profundizar en los efectos de la nueva reforma. Recuerden, con Dios todas las cosas son posibles.